Bien, disculparme, tuve un problema técnico y se cerró la reunión, pero acá vamos a empezar desde donde nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos hablando sobre la validez la validez que deben tener los instrumentos de medición. Y la validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, que es lo que les decía. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria, o un método para medir el rendimiento bursátil de una empresa tiene que medir eso precisamente y no la imagen de la empresa. Es decir, un instrumento es válido si mide lo que nosotros queremos medir. Si nosotros queremos medir la aceptación de los estudiantes para la materia de matemáticas, entonces tenemos que crear un instrumento que mida eso, el grado de aceptación que tienen los estudiantes hacia la materia de matemáticas. Y la otra característica que deben cumplir los instrumentos de medición es la objetividad. Y la objetividad se refiere al grado en que éste es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan. Es decir, la objetividad tiene que ver con que el instrumento sea efectivo y no permita subjetividad del investigador. Es decir, que los datos que nos den que no se permitan cambiar por el investigador que los obtiene, que los administra, que los califica, etc. Investigadores racistas o machistas, por ejemplo, quizá influyan negativamente por su sesgo contra un grupo étnico y género femenino. O lo mismo podría suceder con las tendencias ideológicas, políticas, religiosas o la orientación sexual. Si se está haciendo una investigación referente a estos temas y el instrumento no es objetivo y permite subjetividad, entonces los resultados posiblemente no serían verdaderos, sino que serían una parte posiblemente verdaderos y otra parte posiblemente esté afectada por los criterios del investigador. Entonces, los instrumentos de medición deberían de ser objetivos y válidos. Esos son como los 3 criterios que debería de cumplir un instrumento de medición. Ahora, la validez, la confiabilidad y la objetividad no deben tratarse de forma separada, es decir, que un instrumento tenga uno y otros no. Si alguna de las 3 cosas falta, el instrumento no va a ser útil para llevar a cabo nuestro estudio. Cada instrumento debe tener estas 3 características: la validez, la confiabilidad y la objetividad. Ahora, ¿qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición? Y acá tenemos como las distintas fases y las vamos a ir mencionando una por una para construir el instrumento de medición. La fase 1 serían las redefiniciones fundamentales. En esta etapa se deberán reevaluar las variables del investigación, ver si se mantienen o si se modifican, el lugar específico donde se recabarán los datos, el propósito de la recolección, quiénes y cuándo, en qué momento van a realizar la recolección, quiénes y cuándo van a ser medidas las definiciones operacionales y el tipo de datos que se quieren obtener, respuestas verbales, respuestas escritas, conductas observables, etc. Todo eso se debe hacer en la fase 1. Ahora la fase 2 se llama revisión enfocada de la literatura. Este paso debe servir para encontrar, mediante la revisión de la literatura, los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios anteriores
para medir las variables de interés, lo cual ayudará a identificar qué herramientas pueden ser de utilidad o qué instrumentos podemos nosotros utilizar. Lo que se recomienda en esta fase es buscar estudios que sean similares al nuestro y que tengan las mismas variables que nosotros para ver cómo los midieron en ese estudio y si son de forma correcta, pues tomarlos nosotros para nuestra investigación también. La fase 3 es identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Esta fase se trata de identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integran a la variable. De igual manera, se deben establecer los indicadores de cada dimensión. Es como ya ir viendo realmente lo que nosotros queremos medir. Luego, la fase 4 se llama toma de decisiones clave. En esta parte se deberán tomar 3 decisiones importantes que tienen que ver con el instrumento o sistema de medición. La primera sería utilizar un instrumento de medición ya elaborado y adaptarlo o desarrollar uno nuevo. Esa es como una decisión. O tomamos un instrumento que encontramos en la fase 2 y lo adaptamos o nosotros hacemos uno. Luego, lo siguiente sería, si se trata de uno nuevo, decidir de qué tipo, si va a ser cuestionario, escala de actitudes, hoja de observación, etcétera. Y cuál será su formato, tamaño, colores, tipo de fuente, etcétera. Y como punto 3, determinar el contexto de administración o aplicación, si va a ser autoaplicado, si va a ser cara a cara, en hogares o lugares públicos, en internet, observaciones en cara de GES, etcétera, en cámara de GESEL, etcétera. Es decir, si nosotros vamos a ir al lugar y los vamos a pasar, si va a ir otra persona y los va a pasar, o cómo es que va a ser la mecánica al momento de pasar los instrumentos de recolección de datos. Toda esa fase 4, por eso se llama toma de decisiones. Decidimos qué instrumento y cómo lo vamos a pasar. Luego, en la fase 5, lo que hacemos es la construcción del instrumento de recolección de datos. En esta etapa implica la generación de todos los ítems o reactivos y o categorías del instrumento, así como determinar los niveles de medición y la codificación de los ítems o reactivos o categorías de observación. Acá ya construimos nuestro instrumento de medición, si va a ser un cuestionario, si va a ser una entrevista, si va a ser una hoja de observación, etcétera. Acá ya lo hacemos en la fase 5. En la fase 6 se llama prueba piloto. Esta fase consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra para probar su pertinencia y eficacia, incluyendo instrucciones, así como las condiciones de aplicación y los procedimientos involucrados. A partir de esta prueba se calculan la confiabilidad y la validez iniciales del instrumento. Es decir, se hace una prueba piloto o como un ensayo, digamos, para verificar que nuestro instrumento realmente sea válido, sea objetivo, sea confiable, que las indicaciones estén claras, que no tenga errores ortográficos, por ejemplo. Entonces, en esta fase se hace como una prueba a una pequeña muestra para identificar todos esos aspectos y si hay algo que se debe modificar, pues se modifica. Luego, en la fase 7 está la elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación. Esta fase implica la revisión del instrumento o sistema de medición y su forma de administración para implementar los cambios necesarios, quitar o agregar ítems, ajustar instrucciones, tiempo para responder, etc. Y posteriormente construir la versión definitiva, incluyendo un diseño atractivo para las personas a las que vamos a someter a nuestro instrumento de medición. Acá prácticamente ya tenemos elaborado el instrumento final, el que nosotros le vamos a pasar a nuestra muestra para a partir de eso recolectar nuestros datos.
La fase 8 es el entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. Eso, si no somos nosotros los que lo vamos a pasar o a administrar, entonces hay que entrenar a la persona que lo va a hacer. Esta etapa consiste en entrenar y motivar a las personas que habrán de aplicar y codificar respuestas o valores producidos por el instrumento o sistema de medición. Acá se le explicaría a las personas cómo es que funciona, cómo es que se van a ir después organizando los datos que están recolectados, etc. Pero si en nuestro caso somos nosotros los que lo vamos a administrar y a calificar, entonces pues esta fase la omitiríamos y solo veríamos nosotros cómo es que lo vamos a hacer. La fase 9 es obtener autorizaciones para aplicar el instrumento, que esa fase sí nos corresponde, porque no solo nos vamos a ir a meter al centro escolar y ya, sino que el director del centro escolar nos debe dar el permiso para que nosotros podamos administrar los instrumentos de medición a los estudiantes o a los maestros. Eso dependerá de cada uno de los casos. En esta etapa es fundamental conseguir los permisos necesarios para aplicar el instrumento o sistema de medición por parte de personas o representantes de organizaciones que estén implicadas en el estudio. Hay que pedir permiso a quien se le deba pedir permiso, ¿verdad? Eso es importante en la fase 9. Luego, la fase 10 es de administración del instrumento. Es aplicar el instrumento o sistema de medición a los participantes o casos de investigación. Es la oportunidad de confrontar el trabajo conceptual y de planeación con los hechos, es decir, ya pasar el instrumento de medición a las personas que ya hemos decidido que se los vamos a pasar. Y la fase 11 es la preparación de los datos para el análisis. Es codificarlos, limpiarlos, insertarlos en una base de datos o matriz para posteriormente hacer lo importantísimo que es el análisis de los resultados. Que a partir de eso nosotros ya deberíamos de poder conjeturar si nuestras hipótesis se cumplen o no se cumplen. Entonces, ese es son como los pasos o las fases para que nosotros podamos elaborar y administrar nuestros instrumentos de medición de datos. Y con eso terminaríamos nuestra tutoría de ahora. Muchas gracias por la atención prestada y pues decirles que nada más tenga las notas de su avance 2 de investigación, yo se las hago saber vía correo, vía plataforma. Agradecerles siempre por la puntualidad de la entrega de sus tareas y también decirles que para cualquier duda no tengan pena en escribirme, que yo siempre estoy a disposición. Todos los días, como les he dicho anteriormente, reviso la plataforma, reviso el correo para estar pendiente de sus actividades y pedirles también a ustedes que estén pendientes de sus correos, porque ahí es donde yo usualmente les recuerdo las fechas de las entregas de actividades o si hay algún material nuevo en la plataforma que ustedes deban leer, etcétera. Y también pedirles de favor que estén leyendo los materiales que se indican en la plataforma, ¿verdad? Eso es importante. Esta materia es de leer bastante y de trabajar bastante, como ustedes ya lo habrán comprobado. Entonces es necesario estar leyendo y si hay algo que no se comprende, preguntarlo, investigarlo, para que nuestro trabajo de investigación que estamos realizando, pues vaya lo mejor posible y esté correcto, y no solo es por la calificación, ¿verdad? Sino que también pues es importante aprender porque eso nos va a servir posteriormente. También recordarles que para el día 16 de octubre tenemos como la fecha de entrega de los instrumentos de recolección de datos. Esta actividad aún no está planteada en la plataforma, pero para que lo tengan presente por si ya tienen
algunas otras actividades planteadas, pues vayan organizando su tiempo, ¿verdad? Sin más, me despido de ustedes, deseándoles un feliz fin de semana y bendiciones para cada uno.